Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2+2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. Aquí estamos 2+2 y este programa es Hablemos de. Bien, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a ver las efemérides. Hoy 2 de abril del 2025. ¿Qué pasó en un día como hoy? Bueno, en un día como hoy, pero de 1800, el compositor alemán, ya les había comentado que él nació en la ciudad de Bonn. Cuando él nació, la ciudad de Bonn pertenecía a Austria, pero actualmente en la ciudad de Bonn pertenece a Alemania. Entonces, hoy lo llaman músico alemán, Ludwig van Beethoven, pero en su momento fue un músico austriaco porque su ciudad pertenecía al reino de Austria, al reino austrohúngaro. Eran los dos países, así se llamaba. Un día como hoy, él dirige en Viena, Austria, el estreno de su primera sinfonía. Y él es uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial, Ludwig van Beethoven. Bien, ¿qué ocurrió un día como hoy de 1854? En París, Francia, comienza a publicarse el medio Le Figaro. Este medio se dedicaba a hacer crítica al gobierno. Como ustedes saben, Francia hoy es una república, pero en su momento fue una monarquía gobernada por los famosos Luises, Luis XIV, Luis XV, y los famosos Luises. Y después fue gobernada por un emperador, el emperador Napoleón Bonaparte. Él fue, y este medio Figaro, Le Figaro, se dedicaba a hacer crítica política, era su principal, creo que hasta la fecha sigue existiendo. Bien, ¿qué más ocurrió un día como hoy? En 1912, el transatlántico Titanic realiza pruebas en Belfast para luego arribar a Southampton. Sí, para que después fuera embarcado por lo mejor de la sociedad de Inglaterra y Estados Unidos, y bueno, se hundiera ahí en el Atlántico Norte. Bueno, cuando se hundió ya fue en el mismo año, en 1912, creo que fue en el mes de noviembre, algo así. Bueno, eso ocurrió un día como hoy. En el 2005 se anuncia la muerte del Papa Juan Pablo II en la Ciudad de Vaticano. El pontificado de este Papa, Juan Pablo II, pues duró alrededor de 26 a 27 años. Aquí me dice el dato que es una de las dos, el segundo pontificado más largo de la historia. Duró alrededor de 27 años, 26, 27 años, días más, días menos para los 27. Sí, él inició su pontificado el 22 de octubre en el solemne ministerio pretino. Lo que pasa es que el papado son los sucesores de Pedro el apóstol, Pedro el pescador,
quien anduvo con Jesús en su época. Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Y bueno, él por eso se llama sucesor de Pedro. Se dice ahorita que estamos en Cuaresma, se dice que Jesús le dijo a Pedro: en ti edificaré mi iglesia, tú serás Pedro, porque él se llamaba realmente Simón y le agregaron el Pedro Simón. Entonces le dice: tú eres Pedro el pescador, sí, y Pedro significa piedra, entonces tú serás en quien edifique mi iglesia, algo así le dijo Jesús a Pedro. Y bueno, Pedro se traslada a Roma para que Roma sea la cabeza de la iglesia cristiana, de la iglesia católica. Y todos los que somos creyentes, pues sabemos, ¿no? Que incluso, por ejemplo, un dato es que Jesús muere en la cruz, muere crucificado, por eso lo llamamos Jesucristo. Y Pedro, cuando él es ejecutado por los romanos, quienes acostumbraban crucificar a sus enemigos más importantes, por cierto. Entonces, cuando él le dice: ¿sabes qué? Yo no puedo morir de la misma forma que mi Señor, así le llamaba a Jesús, entonces pido que me crucifiquen de cabeza. Y entonces él es crucificado de cabeza. Y incluso un ejercicio que se hace en la gimnasia olímpica para varones está que es el ejercicio en los anillos, donde están colgados. Un ejercicio es el Cristo, que es así de pie, y el otro ejercicio, que es uno de los básicos, y yo creo que bastante difícil, que es el Cristo invertido, o el San Pedro, así lo llaman. Sí, pero bueno, eso ocurrió un día como hoy, 2 de febrero del año 2005, cuando fallece el Papa Juan Pablo II. Después sigue otro Papa y ahorita está el Papa Francisco, el cual ha estado muy, muy delicado. En 1982, las tropas argentinas inician la ocupación de las Islas Malvinas, las cuales están bajo el gobierno de la Gran Bretaña o el Reino Unido. Sí, y bueno, Argentina pierde la guerra porque pues obviamente Inglaterra pues tiene un mejor ejército, mejor armado, y bueno, pierde porque las Islas Malvinas están al sur de Argentina, sí, y en algún momento pertenecieron a Argentina, pertenecieron a la Nueva España, y bueno, pertenecieron a Argentina, pero hoy día siguen estando bajo el gobierno de Reino Unido. Reino Unido también es la Gran Bretaña, también es Inglaterra. Sí, y bueno, entonces como perdieron la guerra, en el año 2000, como conmemoración, sustituyen el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas en Argentina. Para esto lo hacen los argentinos. En 1902, tras varios intentos de inaugurar el Teatro Eléctrico en la ciudad de Los Ángeles, California, al final logra funcionar, y este teatro es muy importante porque es el primer teatro en donde ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. En donde presentan cine, o sea, las películas de cine, por eso es uno de los más importantes. Y fue importante porque además tuvo varias recaídas y varias cosas. Sí, bien, en el 1906, Fernández Duró se embarca en el globo Huracán con las intenciones de atravesar el mar Mediterráneo. Creo que no lo logró, algo así. ¿Se acuerdan de esta historia de Julio Verne? De la vuelta al mundo en 80 días. Bueno, este señor, inspirado en esa novela de Julio Verne, tiene un intento por hacer esa travesía, pero bueno, creo que no lo logró. En 1916, las primeras elecciones libres en Argentina, sí, resulta como elegido un presidente que es muy radical, Hipólito Yrigoyen. Él es el primer presidente electo, supongo yo que democráticamente. Y bueno, ¿qué más ocurre un día como hoy? En 1972, el actor británico Charles Chaplin
vuelve a Estados Unidos después de haber sido rotulado como comunista. Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y bueno, en ese momento la Unión Soviética, hoy es la Federación Rusa. En su momento fue Rusia, ahora es en este tiempo. Y su gobierno es el gobierno comunista, que bueno, es algo muy extraño, pero no es exactamente la ideología del comunismo. Sin embargo, mucha gente que simpatizaba con ideas de ese tipo de revolución, de igualdad, de equidad y todo eso, pues uno de ellos era Charles Chaplin. Entonces lo llaman que él es comunista y entonces lo sacan de Estados Unidos. Bueno, no lo sacaron de Estados Unidos, pero sí él se vio obligado a salir de Estados Unidos y a ser ciudadano del mundo, porque pues en Inglaterra tampoco lo querían, porque Inglaterra es una monarquía y pues no coinciden con la ideología comunista. Pero bueno, después de muchos años él regresa. Sí, y bueno, él sigue haciendo sus obras y años después fallece. 1867, tras las órdenes del general Porfirio Díaz, se lleva a cabo la toma del estado de Puebla por el ejército. Ustedes recordarán el 5 de mayo de 1962 que se libra en la ciudad de Puebla una gran batalla para defender a la República Mexicana de la invasión francesa. Sí, que en ese momento ganamos la batalla. Sí, ganamos, no como si yo hubiera estado ahí luchando. Bueno, ganan la batalla los mexicanos, pero finalmente Francia impone su poderío, su fuerza, y establece a Maximiliano como emperador de México, que viene a ser el tercer emperador de México. Bueno, del México colonizado, porque antes no éramos la República de México como hoy la conocemos. Antes eran varios reinos, varios pueblos. Entre ellos pues estaban los aztecas, que ellos se manejaban con un emperador. Sí, el último me parece que fue Moctezuma. Y bueno, y el gran Tlatoani. Y el que Tlatoani realmente se refiere a un maestro, a un enseñante. Sí, pero bueno, obviamente el maestro era el que era seguido. Entonces, ya eso fue antes de pre-cortesiano, le dicen algunos que es pre-Hernán Cortés, y post-cortesiano, post-colombino, que se refiere a Cristóbal Colón, después de que ya fuimos colonizados por los españoles. Entonces, cuando se viene la libertad en 1810, se hace una guerra de independencia, México se establece como una república, pero llega un señor que se llamaba, ¿cómo? Iturbide. Sí, él se declara emperador, y luego de Iturbide, abdica Iturbide, se llama a elecciones, llega un presidente, y en 1862, vienen los franceses y nos imponen un emperador que es Maximiliano. Dicen, en 1867 sigue habiendo toda esta revuelta en México y se toma el estado de Puebla por el ejército mexicano. Sí, se le arrebata a los franceses. ¿Y quién es el gran general? Pues el gran general es Porfirio Díaz, que él no le reconocen el de 1862, el del 5 de mayo, se lo reconocen a Ignacio Zaragoza, pero realmente uno de los generales que estuvo allí en batalla, en gran combate, fue Porfirio Díaz. ¿Quién es este Porfirio Díaz? Pues es precisamente ese presidente de la República que duró 30 y tantos años en el poder en México y que sumió al país en una de las más grandes pobrezas, a la clase trabajadora principalmente, porque a la clase económicamente pudiente, pues ellos tuvieron su época de auge. Sí, entonces esto marcó la pauta precisamente para derrocar al imperio de Maximiliano, y bueno, que México retomara su estatus de república. ¿Qué otra cosa pasa el 2 de abril? Bueno, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
Sí, esto, ¿por qué es importante? Pues porque es importante fomentar la lectura en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Sí, recordemos que los adolescentes, pues es a raíz de los 12 años de edad, niños es antes de los 12 años de edad. Así que, bueno, pues se establece este día como el Día Internacional del Libro, pero del libro que contiene lecturas propias para niños, de niños desde que empiezan ellos a leer, incluso desde más pequeños, porque hay libros que son ilustrados y que tienen un mínimo de palabras, pero que los niños desarrollen esa habilidad de ver las imágenes e imaginarse, como le dije ayer, las ilustraciones, y ellos echen a volar su imaginación en base a las palabras que podrían estar diciendo los personajes. Sí, y eso es por eso hablo desde niños muy pequeños, niños de 3 años que empiezan ya a interactuar más con nosotros, y los jóvenes adolescentes, porque pues sí hay que tener cuidado qué cosas leen nuestros chicos, que hay cosas que hay que explicarles de las cosas que vean, por ejemplo, incluso de las cosas que ven en televisión. Por ejemplo, hoy está muy de moda que los jóvenes vean TikToks y y quieran imitar esos TikToks. Sí, hace ratito en la escuela, en unas alumnas me refieren que estaba haciendo un poco de viento, les levanta la falda y otros chamacos tenían su teléfono móvil, su teléfono celular, y les tomaron fotografías a las niñas y las estuvieron pasando a los compañeros. Entonces, sí es delicado porque un meme es chistoso siempre y cuando no te utilizan a ti para hacer un meme, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, sí hay que explicarle a los jóvenes que no pueden invadir la privacidad de las personas. Y en una ocasión unos alumnos lo mismo hicieron, tomaron su teléfono, grabaron a una persona, le grabaron las pompis, le grabaron el escote y lo publicaron en redes sociales, incluso hicieron allí comentarios, pusieron etiquetas hirientes, etiquetas pues hasta cierto punto groseras. Entonces estos niños, pues cuando se les habla y se les habla a los papás, pues los papás no salen con la... Ay, no, bueno, si supieran. Bueno, no salen los papás que los niños tienen derecho a libertad de expresión, y les decimos, sí tienen derecho a la libertad de expresión, es cierto, tienen derecho, pero no tienen derecho a invadir la privacidad de las personas. Entonces, ¿qué es invadir la privacidad de una persona? Pues es tomarle fotografías sin su consentimiento y hacerlas públicas. Entonces tienes derecho a la libertad de expresión, tienes derecho a decir las cosas, pero no tienes derecho a dañar la integridad moral, sentimental, emocional y física de otra persona. Entonces ya estás invadiendo la privacidad de una persona. Si tú le tomas fotografías a tu novia y tu novia está de acuerdo, o tu novio y él o ella están de acuerdo, no hay problema. Pero si no estuvieran de acuerdo, entonces sí hay un problema. No tienes derecho a hacerlo. Sí, entonces les decía, no puedes estar así. Es invasión a la privacidad. Y en México es uno de los precursores en la Constitución de ese derecho a la privacidad. México tiene en la Constitución un artículo que señala el derecho a la intimidad y a la privacidad de la persona. Sí, comentaban, ayer escuchaba unos comentaristas que decían, bueno, ¿y qué va a pasar ahorita? Porque había un órgano que se encargaba de regularlo, que era el INAE, y el INAE desapareció, fue abrogado. Sin embargo, la ley sigue existiendo. Entonces, ¿quién va a absorber la responsabilidad de fincar como un delito a la invasión a la privacidad, a la vida privada de todos y cada uno de nosotros? Y es una garantía que no solamente, o sea, que lo señala así dentro del territorio mexicano, seas extranjero, es un derecho que tú tienes. Por ejemplo, yo ahorita, al estar transmitiendo, autorizo que se use mi imagen,
pero lo que no están autorizados, por ejemplo, sería hacer una captura de pantalla y hacer un comentario ofensivo hacia mi persona. Eso constituye un delito y está marcado en nuestra Constitución mexicana. Lo mismo una persona extranjera, una persona que viene de otro país, ya sea para radicar o solamente de vacaciones o solamente por alguna visita. Estas garantías de México se extienden a estas personas que son extranjeras. Sí, incluso, por ejemplo, en México está abolida la esclavitud y está señalado, me parece que es el artículo 2. Entonces, si viene una persona que es esclava de otra dentro del territorio mexicano, él puede reclamar sus derechos y declararse como una persona libre. ¿Sí? O sea, son cositas que a lo mejor ignoramos, pero que hay, por aquí tenemos, promuevo a la compañera, los días jueves a las 4, me parece, está su programa de ella, de esta licenciada, de esta abogada, que nos puede aclarar muchas situaciones jurídicas y que a lo mejor no conocemos, pero que podríamos estar incurriendo en estos delitos. Entonces, les decía, los libros en infantil y juvenil son libros que están hechos y que deben de estar hechos para el nivel, la edad que tienen los jóvenes. ¿Sí? Y si hubiese algún libro que ellos quisieran leer que no esté a su nivel, nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de explicarle, ¿sí? De explicárselos. Por ejemplo, si ellos deciden leer la Constitución mexicana, nosotros debemos conocerla y sabérselo explicar. ¿Sí? Y, por ejemplo, este delito de la invasión a la privacidad es un delito, es uno de los delitos más peligrosos porque mucha gente no sabemos que podemos estar pisando la línea del delito. Y eso es una línea muy delgada, es una línea muy, muy delgada, en la cual incluso, por ejemplo, si ustedes le ponen un apodo a alguien y ese apodo es ofensivo y la persona dice, no me gusta que me digas, tú tienes la obligación de respetar la decisión de esa otra persona. Sí, por eso es muy fácil caer en algo tan delicado como es el bullying. Se le ha llamado bullying escolar porque en la escuela detona, pero realmente el bullying no se inicia en la escuela, el bullying ya viene incluso muchas veces desde casa. Bien, y esto es a lo que hoy día me quiero dedicar la plática referente a la efeméride, sí, que se conmemora un día como hoy, 2 de abril, ya dije el primero, que es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, otra cosa que es importantísima, la semana pasada estuvimos, que lo toqué muy ligeramente, la epilepsia. Pero hoy, 2 de abril, es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Sí, la concienciación del trastorno del espectro autista. Sí, decimos autismo, pero ¿qué es el espectro? Sí, el trastorno del espectro autista. Entonces, primero investigué la palabra. Pues sí me llamó mucho la atención por qué se le llama espectro. Sí, lo comento, me llamó mucho la atención. Ya lo había escuchado mucho antes. ¿Por qué se le llama espectro? Sí, trastorno se refiere a una anomalía que afecta el funcionamiento del cuerpo o la mente. Sí, que puede detonar en una enfermedad o un problema de salud mental. Por eso se llama trastorno, porque lo afecta. Entonces decía, la depresión, a partir de la emoción de la tristeza, pues se puede superar. Pero ¿qué pasa cuando la depresión, que estuve hablando los días pasados, se convierte en un trastorno? Es porque aquí hay una afección de carácter mental, ya trascendió a una simple emoción. Bueno, no es una simple emoción, las emociones son muy importantes, a una emoción de una tristeza pero o sea, la tristeza me señala algo que pierdo, que estoy perdiendo. Entonces, cuando se vuelve una depresión, se vuelve un trastorno de depresión, es porque ya está trascendiendo, ya está afectando a una enfermedad mental y esta enfermedad mental puede estarse también manifestando a nivel cuerpo. Sí, y ya no solamente estamos hablando de una persona que llora mucho o que por cualquier cosa llora porque se siente muy triste, porque se siente muy solo, porque se siente muy
Bueno, hoy vamos a hablar más del espectro autista. Dice, y es una amplia gama de condiciones que se caracterizan por dificultades en las habilidades sociales. El ser humano por naturaleza es un ser social. Es un ser que constantemente va a estar interactuando con otros seres humanos y que va a generar ciertos lazos de afinidad. Sí, pero en las personas que son autistas, ellos tienen un trastorno diferente. Por ejemplo, de los trastornos más comunes tenemos el de ansiedad, el de pánico, el de obsesivo compulsivo, las fobias, sí, trastornos de alimentación, en fin. Pero en el espectro autista, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué espectro autista? Porque la variación de síntomas es muy amplia. ¿Sí? Las personas que padecen tienen múltiples síntomas y unos tienen unos síntomas y otros tienen otros síntomas. O sea, hay diferentes tipos de síntomas. Algunas personas, algunos médicos, algunos especialistas, sí, el trastorno autista lo tiene que tratar principalmente un neurólogo. Sí, ellos son los especialistas. ¿Dónde entran los terapeutas? ¿Dónde entran los psicólogos? En el trabajo, para apoyar, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la trisomía 21, que la trisomía 21 sí se puede detectar desde el embarazo. Sí, el espectro autista no se puede detectar desde el embarazo. El espectro autista se viene a detectar aproximadamente al año, a los 18 meses de nacido el niño o la niña. Es cuando se empiezan a manifestar los síntomas del autismo. Algunos especialistas señalan que sí hay variaciones neurológicas. Algunos dicen que no, que no hay esas condiciones. La mayoría dice que sí hay ciertas condiciones. El trastorno del espectro autista, el TEA, ponen las siglas, el TEA. Sí, hay diferentes síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Asperger se trabajaba como un síndrome aparte, diferente al autismo. Sin embargo, ya en los últimos años se determinó que el síndrome de Asperger sí entra en el espectro autista, sí es una parte del espectro autista. ¿Quiénes son las personas? O sea, y dicen que sí hay condiciones que el espectro autista, que los niños autistas tienen. No es exactamente que sea hereditario, pero sí hay cierto condicionamiento de que si en la familia hay alguien, un hijo, un sobrino, puede tener también esta condición. Yo no lo llamaría enfermedad, yo la llamaría condición. Pero a lo mejor los médicos me digan, no señorita, eso es una enfermedad, entonces no sea ridícula. Entonces yo no quisiera verlo casi como una enfermedad, es incurable, o sea, no hay medicamentos, no hay, por ejemplo, por ejemplo, para el COVID, pues ya hay medicamento que va a contrarrestar a la condición, a la enfermedad, pero aquí en el espectro autista no va a contrarrestar, nada lo va a contrarrestar. Sí se puede que el joven o la joven, el niño o la niña, tenga una buena calidad de vida siendo una persona autista. Sí, hay que trabajar. Otro síntoma, otro síndrome es el síndrome de Rett. Desde que me puse a investigar, y el síndrome de Rett es le dicen el cromosoma X frágil. Recordando cuando estudiábamos biología en la secundaria, sabemos que los cromosomas son los que hacen forman, o sea, la mujer pone sus cromosomas y el hombre pone sus cromosomas, se juntan y se hace el bebé, ¿no? Se hace la personita. Entonces, el último cromosoma lo pone el hombre, es el que pone el X o el Y. Así es que no le echen la culpa a la esposa de por qué tienen puras niñas, o por qué tienen puros niños, sí. Porque los hombres son los que ponen el cromosoma X o el cromosoma Y. Que se llegan a dar en algunos casos que vengan los dos también. Eso es otra condición.
Entonces aquí nos dicen que el cromosoma X, es el cromosoma que define al bebé como niño o niña, en este caso es el X, que es el cromosoma de niña. Si este cromosoma tiene una deficiencia y entonces solo se va a dar, el síndrome de Rett solo se va a dar en mujeres. Y porque es el cromosoma X el que tiene la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí con el cromosoma X? Pues es que este sí lo catalogan como genético, esto sí es hereditario, y nos dicen que, pues ya les dije, ¿quién lo hereda? Porque el cromosoma X, ¿quién lo pone? El hombre, ¿sí? Entonces, ¿quién lo va a heredar? Es el hombre. El hombre es el que va a heredarlo a su hija mujer, ¿sí? Porque esto solo lo padecen las niñas, los niños no lo padecen, solo las mujeres, porque es el cromosoma X el que está dañado, no el cromosoma Y. Entonces, si es un cromosoma Y la familia hay síndrome de Rett en la familia, los varones no lo van a padecer, solo lo van a padecer las mujeres. Sí, bueno, entonces decimos que es el cromosoma frágil. ¿Y qué es este trastorno genético? Bueno, es que este niño, esta niña va a nacer como una niña normal, va a tener un desarrollo normal, pero aproximadamente a los 18 meses de edad, sí, va a empezar a mostrar los síntomas. ¿Y en qué consiste? En que su desarrollo, su neurodesarrollo se va a ir haciendo más lento, sí, va a tener variaciones, incluso va a tener situaciones de movilidad. O sea, no se va a desarrollar como una niña normal, sino que va a ser una niña más retraída, va a ser una niña más débil, va a ser una niña que aprende menos, ¿sí? Que le va a costar más trabajo aprender, incluso, por ejemplo, hablar, caminar, interactuar. Y le va a costar trabajo, va a ser más lento y en algunos casos muy graves pues va a ser casi nula. Sí, se dice que lo que provoca principalmente el autismo, dicen que algunas infecciones virales, medicamentos durante el embarazo o algunos contaminantes pueden desempeñar un papel influyente en el TEA. Sí, también se dice que los padres de mayor edad, o sea, el nacimiento de los niños o el embarazo de los padres, la mujer se debe de embarazar cuando mucho a los 33 años, 35 años de edad. En México lo consideran casi como un crimen, pero si vamos a países como Finlandia, como Noruega, Suecia, en que las mujeres se desarrollan, crecen, interactúan, trabajan y más o menos la mayoría de la población femenina se embaraza después de los 30 años. Si yo sigo mucho una cantante que se llama Tarja Turunen, su niña, ella tendrá que será unos 45 años y su niña la tuvo hace como 8 años. 9 años, sí, la niña es pequeña, todavía es chica, está en edad de por ahí de los 8 9 años. Ella, y también heredó la voz, o sea, tiene una voz hermosa, la niña canta muy bonito. La mamá es una cantante a la que yo sigo mucho. Ella se casó con un argentino, entonces, o sea, nosotros pensaríamos, si la edad es algo concluyente para que el TEA se desarrolle, pues podríamos pensar que la gente de esos países en donde las mujeres su edad productiva es después de los 30 años, pues estaría lleno de gente con autismo y sin embargo no ocurre. Sí, el autismo era muy poco común hace unos años, se cree de que es uno entre 10,000 personas. Ahorita voy a regresar al síndrome de Asperger, que es uno de los más comunes en México. Y entonces ellos no tienen una situación tan grave como la tenemos en otros países, por ejemplo nosotros, aquí en México. Se dice, en Japón, hubo un estudio en Japón que decían que las madres durante el embarazo que estaban muy en contacto con los hornos de microondas habían desarrollado una mayor probabilidad de que sus hijos nacieran con autismo.
Yo no tengo el estudio así como tal que diga, a ver, en la ciudad de Okinawa o en la ciudad, se me ocurrió ahorita Okinawa, pero cualquier otra ciudad de Japón, se hizo el estudio a 50 personas, a 50 mujeres embarazadas, 25 estuvieron expuestas al horno de microondas y 25 no estuvieron expuestas. De las que no estuvieron expuestas hubo un caso de autismo, en las que estuvieron expuestas hubo 15 casos. No tengo ese dato exacto. Escuché en algún momento que se dice que el horno de microondas, principalmente el horno de microondas, es uno de los que más han favorecido el espectro autista. Estos aparatitos, ¿sí? Los teléfonos, viajan a través de microondas. Sí, y sin embargo esto no es garantía de que una mujer en embarazo que esté utilizando este aparato pueda estar provocando que su hijo tenga este padecimiento, el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Que no hay una garantía. Yo le voy más a la cuestión genética de que en la familia el antecedente existe. Entonces, aquí nos habla de que el cerebro, esto principalmente ocurre a nivel neuronal. Por eso les decía que quien lo tiene que tratar es un neurólogo, quien tiene que trabajar. O sea, no lo va a tratar, esto no lo va a tratar un psicólogo, no lo va a solucionar un psicólogo. Y además no hay medicamentos exactos que puedan apoyar a esta situación. Sin embargo, son jóvenes, niños jóvenes, que se pueden desarrollar muy bien, pueden tener hijos, pueden casarse de manera muy natural. ¿En qué parte del cerebro está implicado aquí en el TEA? Es la amígdala. Y digamos que es una de las que están más no estas amígdalas, las que tenemos acá, no. En el cerebro, en la fusión de los dos hemisferios en medio, en el hipotálamo, se encuentra la amígdala. Y ella es la que se encarga de regular, y ahí es donde ocurre la falla. O sea, el cerebro, las neuronas están bien, están trabajando bien, pero esta parte del cerebro, que es la que une el hemisferio derecho con el izquierdo, que es la amígdala, ella es en donde se está gestando esta situación. Sí, como dicen ellos, es muy heterogéneo, no se sabe exactamente qué puede estar pasando. Por ejemplo, a esta cantante Kika Quijano, la de Cabá, ella adoptó un bebé pequeñito y de repente este bebé creció, y más o menos creo que fue a los 3 años que lo encontró un día golpeándose la cabeza así fuerte con las manos y todo. Entonces ella se asustó, la llevó al médico porque además el niño ya se estaba lastimando. Y hasta ese momento ella supo que el niño tenía el trastorno del espectro autista, ¿sí? Y no se había dado cuenta porque el niño era un niño hermoso, tranquilo, normal, pero de repente empezó a mostrar la sintomatología. Se dice que la sintomatología puede empezar al año, a los 18 meses o hasta los 3 años, es cuando se empieza a manifestar que este niño tiene el TEA, ¿sí? O sea, no siempre se da, de hecho no se da de bebitos, de recién nacidos, sino hasta después del año. Es cuando se empiezan a manifestar las situaciones. El síndrome de Rett también se da en esta condición. Y como les decía, es un niño, si se le da el tratamiento adecuado, el niño o la niña, en el caso del síndrome de Rett, puede llegar a ser adulta, formar una familia y hacer una vida casi normal. Si en el síndrome de Asperger, pues hay aquí una disociación. ¿Ustedes han visto a un niño muy retraído, muy callado, muy serio? Sí, que le cuentas un chiste y no se ríe. Que le sonríes y raras veces te va a responder la sonrisa. Sí, ellos su disociación está en el manifestar sus emociones. Raras veces los vas a ver enojados. Eso no quiere decir que no se enojen, y cuando se enojan se ponen terriblemente enojados. Pero es difícil que tú los veas enojados en el caso del Asperger.
Sí, en este caso, el Asperger les da tanto a hombres como a mujeres. Y lo mismo se empieza a manifestar ya cuando el niño está entre el año y medio y los 3 años, o sea, no es de recién nacido. Sí, son niños, estos niños, los Asperger, son de los más normales, son de los más comunes, que los podemos incluso encontrar estudiando, haciendo una carrera universitaria, siendo profesionistas. Muchas veces ellos no se desarrollan bien porque a veces como papás los tendemos a proteger porque son niños que son muy buleados. O imagínate un niño a que le cuentas un chiste y a la media hora dice, ya le entendí. Y después de media hora se ríe. Y esos niños lo van a hacer así, o sea, difícilmente se van a reír. Incluso a veces solo para encajar, para que no los ofendan, se ríen. Pero realmente ellos no entienden el sarcasmo, por ejemplo, los jóvenes con síndrome de Asperger no lo entienden. Tienen igual sus condiciones. Algo que les pasa muchas veces a los jóvenes autistas es el ruido. Si nosotros oímos un ruido muy estruendoso y nos molesta, ¿sí? Ellos lo van a oír 10 veces más fuerte que nosotros. Y eso puede alterar, solo los puede llegar a alterar muy fuerte. Algo que suelen hacer mucho los niños autistas, en algún momento me tocó tener a una niña, me ha tocado tener niños en la escuela que empiezan a hacer esto. Y esto es una manera que ellos tienen de apaciguarse cuando algo los está molestando mucho. Yo al principio no sabía qué le pasaba a esta niña. Recuerdo que empezaba a hacer así y decía, esta niña, ¿qué le pasa? Y ya cuando llamé a la mamá me dijo, es que mi hija es autista, tiene esta situación. Y yo, ¿por qué no me lo dijo desde antes? Pero bueno, sus compañeros solían hacerle burla. Y era una niña perfectamente inteligente y perfectamente capaz de aprender y de desarrollarse normal. Tenía esa situación por ejemplo, me decía, la mamá dice, es que por favor, maestra, que los niños no hagan mucho ruido. ¿Y cómo les tapo la boca a los otros chamacos? ¿Cómo? O sea, tengo 43, ese grupo era pequeño, de 43 alumnos. ¿Cómo callo a los otros 40? Y a un día así de plano les dije, ¿saben qué, chicos? Les voy a pedir que por favor le bajen de volumen. Porque una de sus compañeritas tiene una condición. En ese momento sí le dije enfermedad, que tiene una condición especial y sí le lastima que ustedes hagan mucho ruido. Entonces tengan consideración por su compañerita. Y sí, algunos sí entendieron y trataron de bajarle a su ruido. Pero es normal que los chicos sanos pues, griten, corran, brinquen, digan, soy feliz, ¿no? Qué bueno que lo digan y que lo sientan. Sin embargo, a veces, pues sí, los niños especiales pues oyen un grito y nosotros oímos ¡ah! Pero la persona en Asperger o la persona en autismo no oír un ¡ah! Él va a oír un super ¡ah! O sea, lo va a oír aumentado unas 10 veces. Entonces eso le lastima a él, a este niño o a estas personitas. Tienen que interactuar con nosotros. Por ejemplo, aquí nos habla sí, qué síntomas pueden tener. Entonces, el primer síntoma puede ser en su desarrollo fisiológico, en su crecimiento. Y no son niños tan diferentes físicamente, o sea, tú ves a los hermanos y se ven normales, o sea, son mínimos. A lo mejor lo que puedes llegar a observar es el hecho del gesto, ¿no? Que haga esto porque hay algo que le está molestando. O sea, cualquiera de nosotros cuando algo nos molesta y entonces tendemos a hacer algo así como, es que eso estuvo muy fuerte, ¿no? Eso estuvo muy feo. Entonces, son cosas que los jóvenes, y por eso nos hablan de la concienciación, ¿sí? De que nosotros debemos de tener más en conciencia qué es lo que pasa con estas condiciones especiales, sobre todo porque hace algunos años, pues era uno en, no sé, en 10,000 niños, o, no sé, una cantidad muy grande. Pero bueno, tomemos en cuenta que hace 50 años éramos una población de 20 millones de habitantes y hoy somos 120 y tantos millones de habitantes. Entonces, obviamente eso nos aumenta a que
el síndrome de Asperger o el espectro autista sea más común de lo que antes veíamos. Y pues desafortunadamente, al igual que los jóvenes con epilepsia, muchas veces estos niños se iban a distancia a estudiar, o sea, a estudiar en autónomo. Los papás buscaban un maestro que les explicara y porque en las escuelas pues no había esa empatía con los niños para comprender su situación. Esas son de las cosas que nos pasan hoy día, ¿no? Hoy día pues estamos tratando de generar más concienciación porque estos niños, sobre todo los Asperger, que son los que más se integran a la escuela, ah, suelen ser niños que son sumamente buleados, son niños a los que los jóvenes les hacen muchísimas cosas. Yo en mucho tiempo dije, pues los niños son más inocentes y todo, pero últimamente yo he visto niños ya con niveles de crueldad ya muy fuertes, o sea, yo entiendo, está bien esta parte que el niño defienda sus derechos, pero como ya los dije, está bien tus derechos, son importantes tus derechos, pero también es importante que respetes los derechos de los demás. Entonces, sí hay jóvenes que sí caen en situaciones de crueldad, o sea, situaciones en que los niños son muy duros, dañan, lastiman a sus compañeros y no les importa si el daño es físico o el daño es emocional o el daño es ya más a nivel psicológico. Es lo que hoy día estamos viviendo y es lo que hoy día estamos viviendo y tenemos que vivir con ello. Tenemos que seguir dando situaciones para que esto no dañe, que tengamos más conciencia. Aquí podríamos utilizar otra palabra que es importante, como lo viene a ser la empatía. ¿Sí? Ser empáticos con estos jóvenes, incluyendo los trisomía 21, los autistas y los jóvenes con epilepsia, ¿sí? Son niños a los cuales debemos aprender a comprender y a convivir con ellos. Es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra evolución como seres humanos, porque siempre hablamos de humanidad y que la humanidad es algo bueno y que la humanidad es esto, pero realmente hasta dónde estamos siendo empáticos con jóvenes que tienen situaciones especiales, ¿no? ¿Qué tan empáticos somos con personitas que son dañadas, son lastimadas, que son, en el caso del bullying, el acoso escolar? Es que fíjense que es chistoso porque el acoso creen que solamente es en la escuela, pero no, también está el ciberacoso. Y por eso es que se ha pedido que en las escuelas los jóvenes tengan sus teléfonos móviles o sus teléfonos de este tipo, que los tengan en modo avión o apagados durante las clases. Sí, como les decía, el otro día un joven le toma foto a una de sus compañeras y la publica y ponen ahí el nombre de la niña y vean qué carota tiene, o sea, así lo etiquetan. Claro que la niña cuando se enoja, oye, es que no tienes derecho. Y la mamá tan tranquila como, ay, es que mi hijo tiene derecho a la libertad de expresión. Sí, pero no tiene derecho a ofender a su compañero. Que esa es otra. No tiene, o sea, sí tienes derecho a una expresión, a una libertad de expresión, pero no tienes derecho a dañar, por tu libertad de expresión, a dañar a otra persona. Entonces, ¿qué pasa aquí con estas personas? Pues son personas muy diferentes. Como les decía, los chicos Asperger eh, mm, tardan en reaccionar a las emociones. Si alguien cuenta un chiste y todos se ríen y él se queda así como, pues, ¿de qué se rieron? Yo no le vi el chiste. Y son muy literales, o sea, ellos toman las cosas muy literales. Les dices, vas y compras papel higiénico y te va a preguntar de cuántos rollos. Tú le debes de especificar de 4 rollos, de 8 rollos, de 16 rollos. Porque si le dices, pues tú compra el papel higiénico y para lo que te alcance, ¿no? Te doy 100 pesos y pues lo que te ven, te va a comprar, él te va a comprar ajustado a lo que tú le dijiste. O sea, son muy literales.
Y habrá quien diga, ay, pues es que es lógico, pues nada más compras un paquete de 4 rollos y ya, y él va a decir, no, es que no me dijo que para lo que me alcance y me alcanzó para uno de 16 rollos, por ejemplo. O esta marca es más cara que esta otra, entonces compró la marca más. Compró una marca que era más cara y compró una marca que era más barata para completarlo, ¿sí? Porque le dije, es para lo que te alcanza. Entonces sí suelen tomar las cosas de manera muy literal. Recuerdo que conocí a un joven, iba a la Facultad de Físico-Matemáticas, y le dicen los papás, él lo llevaban a las 8 de la mañana a la facultad y lo iban a recoger a las 3 de la tarde. Entonces un día le preguntan, oye, ¿por qué te mandan a la escuela los papás? ¿Por qué te mandan a esta escuela? Porque dice que aquí están los locos de Físico-Matemáticas. Y en ese, pues sí, el chico era autista y era lo que escuchaba en casa, por eso lo repetía. Entonces un día está explicando el maestro, eso fue muy chistoso. No, perdón, la verdad fue un sustote. Ahorita me da risa, pero en ese momento fue un susto. Y el maestro por poco y le baja ahí la presión de la impresión. Estaba en la clase en el tercer piso de ahí de la facultad y el maestro específico estaba explicando que era, bueno, estaba explicando algo de la física del movimiento rectilíneo, de que cuando un cuerpo va a una velocidad y choca, el rebote es proporcional. O sea, es algo de la física. Entonces va el movimiento y cuando choca con un cuerpo, el regreso es a la misma aceleración cuando fue el choque. Entonces el chavo se para, arranca a correr y choca con el barandal. O sea, los compañeros y el maestro corrieron a detener al muchacho porque otro poquito y se va de boca desde el tercer piso. Les digo que el maestro por poco y le da ahí pues creo que le bajó la presión, pero por poco y le da un infarto del susto. Porque pensó, porque además este muchacho del que le estoy hablando, un chico muy alto, un chico de alrededor de unos 90 y tantos, era muy alto. Y entonces el barandal le llegaba como a la cadera. ¿Sí? Y él hace el efecto, dice, es que usted dijo que cuando un cuerpo viaja a una velocidad, cuando choca con otro cuerpo, el rebote va a ser, les digo el rebote, tiene otro nombre, el rebote va a ser a la misma velocidad. Y le dice, sí, pero un cuerpo del mismo tamaño. Y el barandal estaba abajo. O sea, él por poco y se va de bruces desde el tercer piso. Entonces ya tomaron la determinación de hablar con los papás y decirles, sabe que su hijo necesita una atención especial y en la facultad de física no vienen los locos. Viene gente que viene a prepararse, que tiene cierta condición, pero no estamos locos. Y bueno, los maestros ahí muy indignados. Era lo que decía el chavo y al principio pues muchos jóvenes y muchos maestros, ay, estos no saben ni lo que están hablando. Pero bueno. Pero sí, cuando le dijeron, y aquí no vienen los locos, vienen personas que se dedican a la investigación y que a veces, porque se dedican mucho a la investigación, se distraen de otras actividades por las cuales la gente pensaría que están locos. O sea, no es lo mismo una persona que estudia comunicación o que estudia derecho a una persona que estudia matemáticas. ¿Por qué? Pues por las condiciones, ¿no? Un matemático lo último que le va a preocupar es cómo se ve. En cambio, un abogado siempre va a estar preocupado por su presentación, cómo se ve. Y una persona, un médico, pues siempre se va a preocupar por el aspecto que da. Porque mucha gente pues no iría con un médico que está todo sucio y desgreñado, ¿no? Ya con una persona que considere que es... Pero bueno, retomando esta parte, que no tenemos mucha empatía con estas personas que tienen el espectro autista, que tienen esta condición. Entonces sí es importante que nosotros sepamos e investiguemos, y sobre todo en las escuelas, ¿no? Cómo trabajar con estos jóvenes, cómo apoyar a estos jóvenes para que se puedan desarrollar lo más normal posible, o sea, lo más natural como es un niño que no tiene ninguna condición, ninguna discapacidad, a un niño que tiene una discapacidad, como lo viene yo no le diré discapacidad, pero sí tiene muchas diferencias con un niño normal. O sea, por ejemplo, el solo hecho de que no tolere el ruido excesivo, pues hacer empáticos a los otros niños de que no hagan el ruido que
para no molestar a su compañero, porque no es que su compañero sea chocosito, o sea payasito, o sea, ay, este niño, no podemos hacer ruido porque se enferma. O sea, sí, de verdad es difícil para ellos. Ellos sí viven con mucho dolor. Imagínense un dolor de... ¿Ustedes han tenido un dolor de oídos? Pues multiplíquenlo por 10 cuando alguien grita. Sí, mucha gente, yo he escuchado a mucha gente de ya, por favor, bájenle porque está muy fuerte su escándalo. Síntomas que llegan a tener, pues lo que nos dicen ellos, por eso se llama espectro, porque tienen muchos síntomas y no todos los niños tienen los mismos síntomas. Hay niños que van a tener unos síntomas más marcados y otros menos marcados. Sí, además es un abanico de posibilidades, hay muchísimas opciones. Cosas muy importantes, por ejemplo, que un niño con Asperger o con autismo, es que no va a ser un niño que te vea de frente. Siempre va a ser un niño que se agacha. Siempre va a ser un niño que te voltea la mirada. O sea, está platicando contigo y se voltea. Sí, se voltea para no verte a los ojos. Sí, no sé, realmente no sé por qué. Es algo que varios especialistas me han dicho. Sí, lo llamas por su nombre y no reacciona. Sí, ese es un problema de comunicación que muchos autistas tienen. Sí, y que ellos no, le dicen los llamas y no. Sí, otra cosa que suelen tener la mayoría, no digo que todos, a lo mejor nos lo puede explicar alguien que es más especialista en esa área, que se dedica a trabajar, a ser médico de niños así, es que no son tan tolerables al contacto físico, o sea, al abrazo, ¿sí? Al beso, no les gusta, sí les molesta mucho, o sea, aun cuando sea una persona que les agrada, que lo quieren mucho, y que sienten empatía con esa persona o que tienen una buena empatía con esa persona, muchas veces ellos no van a estar en contacto con ellos, o sea, no siempre les gusta que los abracen. Pocas personas, muy pocas personas les llegan a permitir que los toquen. Sí, ese es otro de los síntomas. O sea, el síndrome, perdón, el autismo, el espectro autista, sí está muy ligado a cambios de comunicación. ¿Sí? No se comunican bien con otras personas. Por ejemplo, a diferencia de los de trisomía 21, los niños de trisomía 21 son tan cariñosos que también son muy selectivos. No con cualquiera se dejan abrazar, pero esos niños sí son muy cariñosos. Los síndrome de Down. Que también muchos niños con síndrome de Down pueden tener autismo, ¿eh? Que también eso puede darse. Pero los niños con síndrome de Down son niños muy cariñosos, que muchas veces no les entiendes lo que dicen. Te cuesta trabajo, a mí sí me ha costado trabajo entender lo que dicen, porque ellos tienen que desarrollarse. Son niños que no se van a desarrollar igual que un niño normal, se van a ver más pequeños. En el caso del autismo, no, ellos se desarrollan normal hasta el año y medio más o menos, normal como un niño normal. Al año y medio es cuando empiezan a manifestar las condiciones del autismo, es cuando se van a hacer más notorias. No acostumbran tener muchas expresiones faciales, o sea, son niños que van a estar así. Les hablas y no parece que no te escuchan. ¿Sí? Les vuelves a hablar, es a mí, pero no te dicen, ¿es a mí? No, se van a voltear y te van a decir, ¿me hablas a mí? Así con mucha seriedad, tú podrías decir, ay, qué payaso. No es, simplemente ellos no expresan. Tardan en aprender a hablar. Sí, en algunos casos no suelen hablar demasiado, no suelen hilar las ideas completas, ¿sí? Te van a decir, molesta lo que dijiste. Pero así, molesta lo que dijiste. Pero no te decir, oye, ¿sabes qué me molesta que me hables de esa forma? O sea, no te van a hacer la expresión facial. O sea, van a estar así, rígidos, un rostro muy rígido que te va a decir, ajá, me molestó. ¿De veras? Y bueno,
Dice aquí el neurólogo, me decía, como si fueran niños robot. O sea, te van a hablar así como un robot. Como un robot antiguo, ¿no? Porque ahorita ya sabemos que hay robots que ya hablan mucho mejor. Te va a decir, yo no me gusta cómo me estás hablando. Lo que dijiste de mí es molesto. Toda su expresión. Sí tienen sentimientos, sí sienten, sí les duele, sí están tristes, pero no lo expresan. Va a ser muy raro que tú ves a un niño con síndrome, con espectro autista, que llore, por ejemplo, ¿no? O que se enoje, que sí cuando se alteran, ay, nanita, qué susto. No los quiero ver enojados porque se ponen, es muy intenso el enojo, cuando ellos, sobre todo en el enojo, sí, son muy agresivos, cuando se enojan, sí son muy agresivos, son muy iracundos, son muy irracionales cuando están en esa emoción del enojo. Las otras emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, raras veces lo van a expresar, pero el enojo sí lo van a expresar y lo van a expresar muy fuerte. O sea, va a ser algo muy fuerte cuando ustedes vean a una persona en esta condición. Entonces, sí es invitarlos a todos a que cuando tengamos el contacto con una persona así, es darle esa confianza, generar la empatía, generar esta conciencia, porque cada día vamos a tener más personas así y cada día vamos a estar más en contacto con ellas. Entonces no se vale que, ay, es que pues yo tengo derecho a divertirme y como tengo derecho a divertirme, pues me río de la cara de este muchacho. No. Sí, esto es algo que como papás debemos empezarle a enseñar a nuestros hijos. Sí, por ejemplo, aquí dice, síntomas que puede tener un niño. Dice, no responde con una sonrisa o expresión de felicidad. Cuando ustedes, yo siempre he dicho algo tan hermoso que es ver sonreír a un bebé, ¿sí? A un niño, o sea, es algo tan bonito. Son de las cosas más bonitas que podemos tener en este mundo y además son gratis. Estos niños no nos van a responder de la misma forma. ¿Sí? No imitan nuestros sonidos. Ellos no lo ven, no lo entienden. O sea, tú ves a un bebé y le haces... ¡Hey! Sí, no sé si para ustedes sea normal, si tienen niños, bebés, ese contacto de observar, de hablar con tu niño, de hacerle risas, de sonreír. O sea, es bonito hacerlo. La verdad sí es muy bonito, pero mucha gente no lo hace. Les cuesta trabajo hacer juegos de simulación. Sí, les cuesta trabajo hilar palabras. Ya aún siendo grandes, una frase completa la pronuncian con mucha calma, con mucha lentitud. Sí, les decía, los Aspergers, de los autistas, los que están en el nivel Asperger son como los más comunes. Y posiblemente has estado en contacto con niños así, o jóvenes que son autistas, que son Asperger, que no te expresan sus sentimientos, que no te expresan sus emociones. Eso no significa que no las sientan, ¿eh? Eso es algo que debemos entender. ¿Por qué les pasa? Pues el aspecto genético, ¿sí? Como en el síndrome de Rett ya sabemos que es el cromosoma que define la sexualidad, el que viene con ese detallito, ¿no? Que le dicen aquí cromosoma X frágil, y como ya dije, este cromosoma solamente es de las niñas. Y el cromosoma X es el que hace que sea niña, el cromosoma Y es el que hace que sea niño. Por lo tanto, quien la va a transmitir es el papá, porque él es el que pone ese cromosoma, el hombre. Y no le echen la culpa a la mujer porque tienen puras niñas, porque no es culpa de ella. Sí, puede haber otras mutaciones genéticas que nos pueden estar manifestando. Y como les decía, sí puede haber una comunicación más lenta en las neuronas cerebrales. Sin embargo, sí tienen la capacidad de aprender, sí tienen la capacidad de hacer una carrera universitaria y de ejercerla, ¿eh? Hay una serie coreana, creo que sí es coreana, donde hablan de una abogada. No recuerdo ahorita cómo se llama la serie.
y la abogada es autista. Sí, por lo cual me dice y nos dice a todos que los niños y los jóvenes autistas son jóvenes perfectamente capaces, ¿sí?, de lograr una carrera universitaria. También nos dice que los bebés extremadamente prematuros que nacen antes de las 26 semanas tienen mayor riesgo. No quiere decir que todos, pero sí hay una mayor probabilidad de que el niño sea o niña sea autista. Sí, en las escuelas tenemos estos niños que van a tener situaciones de aprendizaje. Sí, van a tener problemas para vivir de manera independiente. Siempre van a tener que estar acompañados. Son de las cosas con las que debemos de ser empáticos. O sea, no debemos aislar a una persona por ser diferente. Como les dije, hay una serie coreana que habla de una chica que es autista y que logra hacer una carrera, ser abogada, y que tiene que luchar mucho contra esta sociedad que no admite diferencias. O sea, una sociedad que tiene tantas diferencias, pero que no admite esas diferencias. Eso es algo con lo que tenemos que vivir y que debemos apoyar. O sea, a lo mejor algo como la dislexia, que muchos jóvenes, muchas personas lo padecemos, no es tan grave porque repitas la palabra 5 veces, pero es dislexia. Entonces, la dislexia es como control, pero no, eso no es autismo, claro, no tiene nada que ver con esto. O alguna otra situación, por ejemplo, niños con labio paladar hendido que también pronuncian mal las palabras, y sin embargo, niños que se pueden desarrollar perfectamente bien. O sea, como niños que les dé mucha pena hablar porque sus compañeros le hacen burla, como niños que superen esa situación, que sean más resilientes y que logren dar ese brinco y desarrollarse como niños normales. O sea, a mí me ha tocado tener varios niños con paladar hendido y los niños a los que me cuesta mucho trabajo hacerlos participar, mucho trabajo decirles y estarles, insiste, que se tienen que desenvolver de manera natural. Como me tocó ahorita una niña que baila, canta, todo, expone, hace sus trabajos y todo, y que también tiene paladar hendido y que definitivamente un día dijo, me vale, si no me quieren es su problema, yo sí voy. Y la niña es una buena alumna, es una buena estudiante, y como les digo, habla, canta, baila, expone, no le da miedo hacerlo. ¿Sí? Pero claro que ha habido un trabajo, ha habido una condición con la gente que está a su alrededor. ¿Sí? Problemas de aprendizaje tienen los niños con, pues no, yo no catalogo tanto que en el espectro autista haya problemas del aprendizaje, más bien lo que suele pasar con ellos, con los niños autistas, es que no se saben comunicar. O sea, como que estamos en canales diferentes, que a veces quieren explicar algo y no lo explican, o nosotros no estamos en su mismo canal, en su mismo nivel, y no nos detenemos a ver qué es lo que me quiere decir este niño o qué es lo que me quiere decir esta niña. Eso es lo que muchas veces pasa, más que el hecho de que ellos no tengan la capacidad de aprender. Ellos sí tienen la capacidad de aprender, sí, y está en nosotros abrirles esas oportunidades. Y no solo me refiero a la gente que estamos en las escuelas trabajando, sino también a la gente que está a su cargo, o sea, los padres, y también a la gente que estamos alrededor. O sea, todos tenemos la obligación, y por eso es que nos dan este día de la concienciación, de que todos tomemos esa conciencia de que debemos apoyar a estos jóvenes que están en esta situación del espectro autista, sí, y también del espectro de la epilepsia, porque lo que nosotros somos los que terminamos muchas veces aislando a estos jóvenes cuando debemos integrarlos, ¿sí? O sea, ya están aquí, son parte de nuestra sociedad y debemos integrarlos a nuestra sociedad. Tenemos que aprender a ser más empáticos con ellos. Y esta palabra de la empatía es algo muy bonito, que ojalá y todos lo estuviéramos practicando constantemente. Sí, no sé cómo estamos de tiempo, Adri. ¿Ya? Bueno, entonces ya me despido.
y tengamos esta empatía, ¿sí? Hay que integrar a nuestra sociedad, a todos aquellas, debemos de ser una sociedad con diferencias, pero unidos. ¿Sí? Bueno, me despido, nos vemos la próxima semana y pregúntate cuál es tu granito de arena, cuál es tu granito de arena para tener una mejor sociedad. ¿Tienes un evento en puerta y quieres deleitar el paladar de tus invitados? Te presentamos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Porque más allá de un evento, una empresa ágil, creativa e innovadora en diseño de todo tipo de eventos sociales y corporativos, ofreciendo calidad en todas nuestras áreas. Dentro de nuestra amplia gama, disfruta de un menú de hasta 5 tiempos. Barra de bocadillos, box lunch, carnitas, parrilladas, michiotes, barra de pizzas, taquizas. Además, conoce nuestra nueva área de Coffee Break. Ya se acercan las fechas decembrinas y qué mejor que compartir los exquisitos sabores con familia y amigos. Tenemos una variedad de platillos para tu cena de Navidad y Año Nuevo. Pierna, pavo, bacalao, corona de cerdo, chipotles rellenos, pastas, ayocotes, ensaladas, postres y polvorones sevillanos. Pregunta por nuestros paquetes. Llámanos a los teléfonos 2441-2541-72 o 2217-67-2040. Somos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.